Hemos llegado al desarrollo del capítulo número 10 y hoy tengo una pregunta para vos. ¿Tu estándar de vida refleja tus ingresos correctamente o te estás dejando llevar solo por los deseos del consumismo? Hoy vamos a hablar sobre este tema, aprender juntos con nuestra invitada que es Mariela Gil. ¿Cómo estás, profe? Bienvenida. Hola, Danitza. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco y cuenta a las personas que nos están acompañando quién sos, a qué te dedicas. Danos así algunas pinceladas de tu vida. Okay, voy a tratar de ser breve porque con los años uno acumula mucha experiencia. Básicamente soy licenciada en psicología, es mi carrera inicial, pero luego me dediqué más al área laboral. Fui directora de recursos humanos de varios lugares públicos y privados. Tengo una maestría en administración de empresas, pero actualmente estoy trabajando como coordinadora nacional pedagógica de la red educativa adventista. Muchas gracias por acompañarnos. Con seguridad va a ser de gran bendición tu presencia acá. Amén. Para hablar sobre este tema que se titula Ajustando el estándar de vida. La palabra ajustar ya a veces no nos gusta porque creo que demuestra tener que dejar muchas cosas de lado. Y estándar de vida es algo que hasta ahora no hemos mencionado en el desarrollo y me gustaría que vos me puedas contar qué es un estándar de vida. Estándar de vida básicamente encierra todo lo que tenga que ver con los gastos que realizo para vivir según lo que considero cómodo. Gastos o inversiones. Es el dinero que gasto para sentirme bien, para estar segura, para darle seguridad a mi familia también. Es lo que uso, el dinero, cómo lo uso para vivir según mis gustos. Es o fácil, mis necesidades. Es fácil ajustar el estándar de vida. ¿Qué opinas vos? La verdad que ajustar no siempre es negativo. Ajustar simplemente quiere decir realizar, ¿cómo puedo decir? Realizar las mediciones acertadas para que yo tenga un equilibrio entre lo que me ingresa, lo que gano y lo que gasto. Ajustar no siempre es negativo, al contrario, puede ser muy útil porque usando las medidas adecuadas yo aseguro mi futuro y el de mi familia también. Así mismo. En los capítulos anteriores que hemos estado desarrollando, ya se nos dieron algunas pinceladas de por dónde tenemos que ir con respecto al estándar de vida. Ya aprendimos a hacer presupuesto, estoy segura que nuestros amigos ya están poniendo en práctica, o al menos es nuestro deseo que puedan poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y ahora, ya con el presupuesto, ¿cómo nosotros podemos empezar a tener este ajuste necesario para poder vivir conforme a lo que Dios tiene de voluntad para nosotros? En el libro leí una frase que me gustó mucho y que encierra eso. Dice, nosotros tenemos que decirle al dinero dónde tiene que ir y no dejar que las circunstancias, el consumismo, la propaganda me diga, no que me diga, sino que use mi dinero sin mi autorización, sin mi decisión consciente. Entonces, si yo le digo al dinero dónde tiene que ir, es más probable que vaya a esos lugares donde realmente necesito para mi presente y para mi futuro también. Eso es lo que hacemos con el presupuesto. En el presupuesto establecemos claramente dónde va a ir ese dinero. Y como ya me mencionaste antes, y creo que también los que nos están escuchando y viendo saben, lo primero que tenemos que hacer es dedicar lo que es de Dios. O sea, honrar a Dios a través de la devolución de lo que Él nos da. Porque creo que ya lo habrán mencionado, todo lo que tenemos viene de Dios. Todo. Los talentos que tenemos para poder trabajar, la forma en que nos pagan, la salud que nos permite también ahorrar en medicamentos, un estilo de vida saludable que también permita que no tenga que gastar tanto en solucionar problemas de salud. Todo eso viene de Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer al recibir mis ingresos es honrar a Dios devolviéndole solo lo que Él pide. Él no nos pide el 50%, no nos pide el 30%, todo es de Él, podría pedirnos el 100%, pero Él solo nos pide 10%. Y eso es lo primero que tenemos que separar. Luego también aprendimos que tenemos que aprender a donar, a dar. Y eso no es que Dios necesite, eso nos hace bien a nosotros.
el ver la necesidad del otro y ser capaz de abrir mi mano para ayudar al otro hace que mi egoísmo disminuya. Y el egoísmo es la base de todos los males. Entonces, donar me permite a mí entender qué lugar ocupo en esta tierra. Así es. Y me gusta lo que vos mencionabas al inicio sobre honrar, porque también hablábamos un poco detrás de cámara y recordábamos que como seres humanos a veces creemos que todo es nuestro, o a veces creemos que Dios va a entender nuestras necesidades, que de por sí Él las comprende, pero eso no nos quita de responsabilidad de que nosotros tenemos que honrar a Dios, ¿verdad? Y a ejemplos anteriores en otro capítulo recordábamos que a veces $100, voy a usar el mismo ejemplo, ¿verdad? $100 en nuestras manos se van como el agua entre nuestros dedos a $90 consagrados porque hemos devuelto a Dios lo que le corresponde. Y sobre donar, el libro también nos mencionaba el ejemplo de un personaje y nos hablaba de ahí de cuándo puede ser una excepción, de que nosotros tenemos que hacer un alto, analizar y después volver a donar. ¿Puedes comentarnos un poco sobre eso? Sí, el libro habla de un ejemplo de Justina, creo que es una madre que tiene 2 hijos preadolescente y adolescente y tiene unos gastos establecidos para mantener a su familia. Y por el ejemplo que da el libro, lo que ella gana no le alcanza. Está o sea, es un ejemplo negativo, ¿verdad? Su estándar de vida está por encima de lo que ella gana. Y en alguna parte ya al final del libro dice, haciendo todos los ajustes, porque hay una parte bastante larga donde dice dónde tendría que ir disminuyendo. Por ejemplo, en los gastos superfluos. Eso es muy importante también, quisiera mencionar claro acá. Que sí. Que cuando vamos a empezar a hacer el presupuesto, primero tenemos que tener unos 2 o 3 meses de anotar todo lo que gastamos. Si no, no sabemos en qué estamos gastando. Literalmente el dinero se va, como decís, entre los dedos y no sabemos ni de dónde va. Entonces hay que anotar 2 o 3 meses todo lo que estamos gastando y luego clasificar. Y al clasificar podés hacerlo, por ejemplo, en estas categorías: superfluo, necesidad, ahorro, y por supuesto la parte que corresponde a las finanzas de Dios, eso está aparte. Y lo primero que uno tiene que empezar a disminuir son los gastos superfluos o eliminar, porque como su nombre dice, superfluo no es necesidad. Es una cuestión que podemos hacerlo solo para darnos un gustito o para darle el gusto a alguien de nuestra familia. Y mencionaba en el capítulo que aún sacando los gastos superfluos y algunos otros gastos que podés posponer para más adelante, todavía no le alcanzaba para cubrir todos los compromisos, porque un cristiano también tiene que cumplir sus compromisos. Es decir, si tiene cuotas, algunas cuestiones que compró para la casa o por cuestiones de salud tuvo que adquirir algo de más costo, esas cuotas debe honrarlas. Entonces, mientras no pueda disminuir esas cuotas, dándole a Dios lo que le corresponde, sacando los gastos superfluos, posponiendo otros gastos, aún así no le sobra para donar, puede sacar esta parte de donación, de abrir la mano para otros porque le va a faltar a ella y a su familia. Pero dice muy claramente el libro, momentáneamente, o sea, hasta que pueda ajustar las cuentas de las cuales no puede librarse en este momento. Entonces, donar no es ¿cómo podemos decir? Donar no es algo que tenga que darse, como decimos vulgarmente, sacarle el pan de la boca a sus hijos para darle a otro. Eso no. Pero sí tenemos que aprender a dar a otros, porque como dije recién, eso nos ayuda a ser humildes. Así es. El material nos enseñaba que la donación no tiene que ser algo que se me ocurre en el momento, sino tiene que ser algo planificado, porque es lo que Dios nos pide, tanto que nosotros estemos bien como cristianos, como mayordomos fieles, como embajadores del reino. Asimismo nosotros podamos mostrar a otros esa luz, enseñar a otros y ayudar a través de la organización, que es algo que al ser humano le cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Por otro lado, no tiene que ser algo obligatorio. O sea, estoy donando para que me vean que estoy donando. Claro. Estoy donando y después digo, ¿por qué tuve que hacer eso? O sea, la donación tiene que ser voluntaria y tiene que ser de corazón. Y ahí sí dice que Dios ama al dador alegre, no solo al que da ofrendas en la iglesia, porque a veces interpretamos que es eso.
El que da ofrendas a la iglesia o el que diezma, a ese dador alegre se refiere. Al que da de corazón, no solo a Dios, sino a su prójimo. Así es. Y cuidar del prójimo también, digamos, podríamos poner, no tengo el dinero para poder compartir, pero tengo fuerzas o tengo tiempo, talento para poder ayudar a otro. O como dice la Biblia, si tengo 2 capas, voy a darle una capa a mi prójimo en estos días de mucho frío, ¿verdad? Siempre hay algo en nuestro placar que ya no usamos, que ya usamos mucho tiempo y nos aburre que esté puesto sobre nuestros hombros. Siempre hay algo para dar a los demás. Como decís, no siempre es el dinero material, sino que puede ser un tiempo, una ayuda, una mano extendida, un abrigo. Hay otro punto que nos menciona de las lecciones que tenemos acá, porque ya hablamos sobre honrar a Dios, sobre donar, pero también nos habla sobre ahorrar. ¿Qué pasa con el ahorro? ¿En dónde encaja cuando hablamos de estándar de vida? El ahorro es necesario porque la vida está llena de imprevistos. Y principalmente cuando perdemos la salud o alguien de nuestra familia tiene problemas de salud, es el lugar por donde más rápido se va nuestro dinero. Si no tenemos ahorros, esto nos provocaría un desbalance financiero muy grande. Y hay personas que han pasado de ser ricos a ser pobres por problemas de salud propios o de algún familiar. El ahorro tiene como base justamente estar preparado para los imprevistos. No importa qué imprevisto sea, puede ser también el clima, que el clima está tan malo ahora, viene un viento, se lleva al techo de mi casa. Si yo no tengo ahorros, ¿cómo voy a solucionar ese problema? Se recomienda que la base del ahorro tiene que ser siempre tener disponible por lo menos el equivalente a 3 meses de mis ingresos. Porque también estadísticamente se sabe que más o menos 3 meses, puede llegar hasta 6, es el tiempo que una persona puede quedar desempleada. La dinámica comercial, la dinámica financiera del mundo es así, ¿verdad? Hoy tengo empleo, mañana puedo no tener, pero si yo tengo ahorros suficientes, voy a aguantar ese periodo de tiempo en que estoy buscando trabajo sin disminuir demasiado mi estándar de vida. Eso es lo que se recomienda, entre 3 y 6 meses ahorrados para soportar, digamos, esos meses de desempleo. Pero básicamente también es necesario que tenga ese ahorro por lo que dije antes, por los imprevistos que a veces se presentan en nuestra vida. ¿Qué porcentaje voy a ahorrar? Eso depende de mí, depende de los ingresos que tengo, depende de los gastos y los compromisos que tengo. Se sugiere empezar con un 3%, 4% e ir aumentando a medida que mi presupuesto se va ajustando también a mis ingresos reales. Pero es una necesidad el ahorro. Hay una lección que nos dejaba el ejemplo de Justina también, y que nos hablaba y nos mencionaban en capítulos anteriores, que era que a veces nosotros, voy a recapitular un poco antes, una de las prioridades cuando hablamos de mayordomía, la última es la de disfrutar, y a veces la ponemos como primera, ¿verdad? Entonces nos mencionaba en las lecciones anteriores que nosotros teníamos que cuidar eso, de tener y respetar el orden de las prioridades que Dios nos mostraba. Empezábamos buscando, trabajando, honrando a Dios, ahorrando, teniendo inversiones si era posible. Y por último llegaba el momento tan anhelado del ser humano de disfrutar. Pero hay un punto que nos solemos olvidar, que era lo que vos mencionabas antes, del futuro. Porque nosotros a veces hablamos y pensamos en el yo del presente y nos olvidamos que yo también estaré en el futuro, quizás un poco mayor, quizás con menos fuerzas, con más problemas o con hijos que tendrán que ir a la escuela. ¿Cuál sería tu recomendación para poder tener nosotros presentes que el futuro, por más que Dios nos bendice, es necesario que nosotros como humanos en esta tierra también podamos cuidar? Nadie tiene garantizado el futuro, ¿verdad? Pero si llegamos a ese momento, tenemos que estar preparados. Y esa preparación no la podemos hacer en 3 meses, 6 meses, como acabo de hablar acerca del ahorro, sino que tenemos que aprender a mirar hacia adelante. Y en estas generaciones cada vez es más difícil porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Todo queremos ahora, enseguida. Por eso justamente también que ocurre esto que decías de que disfrutar ponemos en primer lugar porque no podemos esperar.
Sería muy diferente ir de vacaciones, por ejemplo, si yo fui ahorrando un porcentaje pequeño de mis ingresos y llegado el final de año o julio, el momento que algunos salen de vacaciones, yo tengo una reserva que me permita ahí sí disfrutar. Lo mismo pasa con el futuro. Voy a llegar a una cierta edad, tercera edad, como dicen por ahí, ¿verdad? 60, 65 años, ya no voy a tener el mismo nivel de ingresos, pero si yo no me preparé para ese momento, voy a empezar a tener necesidades. Mi estándar de vida va a bajar muchísimo y lo que es peor, muchas veces voy a tener que depender de terceros. Entonces, cuando pienso en el ahorro, también tengo que pensar en dejar una cierta cantidad para la vejez. Otro problema que en nuestro país ocurre mucho es que la mayoría de las personas no quieren asegurarse a ningún tipo de seguro social, de previsión de la vejez. Y cuando están por cumplir 60, 65 años y las fuerzas ya acaban y no pueden seguir metiendo ingresos de manera independiente, ahí se acuerdan que podían haber empezado a ahorrar para la vejez a los 30, 32 años más o menos. Y cuando ya tenés con 60, 65 ya es un poco tarde para eso. Entonces, sobre todo mi mensaje es para los jóvenes. No somos jóvenes eternamente. Yo era joven hace 30 años, ahora ya no lo soy. Y tenemos que mirar al futuro. Nos cuesta, pero tenemos que hacer ese esfuerzo consciente de mirar al futuro y entender que en el futuro puede haber necesidades que hoy no tengo. Así mismo. Para ir terminando, hay algunas preguntas que nos muestra el material para que nos ayude a reflexionar sobre el estándar de vida. Quizás no vamos a mencionar todas, pero a manera de resumen, ¿cuál para vos serían las más importantes o qué preguntas recomiendas a los jóvenes, un poco más grandes, adultos, que nos podamos hacer antes de analizar y de empezar a ajustar nuestro estándar? Y la primera pregunta que tengo que hacer es ¿cuánto realmente tengo de ingresos? Esa es la pregunta básica. ¿Cuál es el monto que yo tengo de ingresos en promedio? Y generalmente tratamos de hacer nuestro presupuesto sobre lo mayor que suelo recibir. No, hay que hacer al revés, sobre lo menor. Y si recibo más que eso, enhorabuena, tengo más para ahorrar, tengo más para disfrutar. Pero lo primero es tener clarísimo eso. ¿Cuánto es lo que tengo de ingresos? Ya sea fijo o no fijo, porque algunas personas tienen sueldo mensual, ese es fijo, no puedes cambiar. Pero algunas personas, aparte de su sueldo mensual, por ejemplo, hacen ventas. Entonces ahí tienen un ingreso extra adicional, pero que no es fijo. Lo primero entonces es determinar eso. ¿Cuánto es lo que realmente me ingresa? Y siempre mirar para abajo, no para arriba. Lo segundo, como dije antes, si no tengo todavía un presupuesto establecido, anotar durante 2 o 3 meses en qué estoy gastando para saber exactamente dónde se está yendo mi dinero sin mi consentimiento en este momento. Y una vez que tengo bien establecido qué estoy gastando, clasificar. Esto es gasto superfluo, esto es necesario, estos son compromisos que no puedo eludir, estos son gastos que puedo posponer. Entonces, cuando yo tenga definidas las categorías de gasto, puedo identificar si es que no me está sobrando, puedo identificar cuáles son los gastos que puedo dejar de lado hasta que pueda equilibrar, hasta que encuentre el punto de equilibrio entre mis ingresos y mis egresos. Entonces eso es fundamental. Una vez que yo tenga definidas esas categorías y pueda definir qué es lo que puedo dejar de lado por ahora, entonces estoy en condiciones de, en primer lugar, honrar a Dios. En segundo lugar, donar, abrir mi mano para que mi egoísmo disminuya y luego ordenarle yo a mi dinero dónde se va a ir. Me encantó esa frase, por eso la repito, ¿verdad? Que el dinero o que el consumismo no decida a dónde va mi dinero, sino que yo conscientemente elija a dónde va a ir mi dinero, priorizando las cuestiones presentes que no puedo evitar, pero también mirando el futuro. Hay un texto bíblico que me gusta y que está dentro de nuestro material, que está en Proverbios 21:20, que dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Fue como un látigo. Sí. Y de paso, para ir cerrando, te cuento que este tema de que nos sobra el dinero no es solamente para la gente que gana sueldo mínimo.
Hay personas que pueden llegar a ganar hasta 10 sueldos mínimos, igual no les alcanza, porque el secreto no está en la cantidad que ingresa, sino en cómo gasto eso que ingresa. ¿Cómo gastamos? Para terminar, hay otro texto bíblico que me gustó, que creo que va acorde con lo que hemos aprendido el día de hoy, que está en Filipenses 4, 11 y 12, que dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces estamos en la búsqueda de la riqueza y no disfrutamos el presente y las bendiciones que Dios nos da. El estándar de vida también nos lleva a querer ser igual a otros que tienen otro estándar de vida y nos deja insatisfechos, ¿verdad? Pero como embajadores del reino, Dios nos da o nos muestra las cosas en el momento adecuado. Como la parábola de los talentos. Así mismo. Si nosotros sabemos usar, sabemos aprovechar, sabemos honrar a Dios, seremos bendecidos en el momento que Dios vea correspondiente. Puede ser en esta tierra como puede ser en el cielo. Gracias por acompañarnos. Algunas palabritas de cierre, algún tip por ahí escondido que nos quieras compartir. No, tomando como base ese versículo que leíste recién de Filipenses, me gustaría también aclarar que contentamiento no es lo mismo que conformismo. O sea, no tampoco resignarme y decir, ay, esta es mi vida financiera. No, yo puedo tener desafíos, yo puedo tener metas, yo puedo querer tener cosas materiales también. Eso no es ningún pecado. Ahora, lo que sí establece claramente el versículo es que lo que Dios me da, lo que Dios me permite administrar, con eso estoy feliz. Pero eso no quiere decir que no puedo administrar correctamente para que, usando ese otro ejemplo que diste de los talentos, ¿a quién se le dio el talento que no produjo ningún beneficio? ¿Al que tenía 5 o al que tenía 10? Al que tenía 10. O sea, no está mal saber administrar y disfrutar de lo que administra. No está mal. No es conformismo el contentamiento, pero sí es de un hijo de Dios vivir contento con lo que tiene. Así es. Hoy aprendimos eso. Próximamente tendremos más lecciones para poder aprender cómo honrar a Dios a través de nuestras finanzas. Recuerda que estas lecciones se encuentran en el material Embajadores del Reino. Si es que aún vos no lo tienes, puedes solicitarlo a través del canal por donde nos está acompañándonos en estos momentos. Gracias por acompañarme, profesora Mariela. Nos encontramos en una siguiente ocasión y gracias a nuestros amigos por estar con nosotros.